Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres increíble, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres increíble, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres increíble, soberano, y tuya es toda la gloria. Señor, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres increíble, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel.
nombre santo es, Señor. Desde el principio y hasta el final, tu nombre santo es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos confiar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre más poderoso que tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Hola, buenos días. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta semana. Inició diciembre ya, se nos fue el año. Gracias a Dios, 2020 va terminando y vamos terminando realmente como Dios quiere. 2021 será un año nuevo, con nuevas expectativas, con nuevos retos, con nuevas situaciones por venir, pero siempre confiados y en la mano de Dios, todo va a salir bien. Yo estoy seguro que hacemos un recuento de este año que está por terminar y estoy seguro que han sido más cosas positivas que negativas las que podemos tomar en cuenta en nuestra vida, cada uno de nosotros. Jesús, supremacía absoluta, hemos estado hablando sobre diferentes temas. Hoy en esta mañana queremos ir nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 16 hasta el 21. Pasaje muy conocido, una historia muy conocida, y reflexionando sobre la historia de esta historia que queremos hablar hoy, me viene a la memoria que es más conocida por la actuación de un hombre que quiso hacer algo que por lo que Jesús realmente hace en el lugar. Aunque no se olvida de Jesús, siempre hablamos o ligamos esta historia con la historia de Pedro. Y leemos la escritura, oramos y continuamos. Juan capítulo 6, versículos 16 hasta el 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Señor, queremos exponernos a tu palabra en esta mañana. Queremos darte gracias por tu amor, por tu gracia en medio nuestro. Gracias por todo lo que tú has hecho para cada uno de nosotros. Gracias por aún las dificultades en las cuales en medio de ellas podemos ver tu mano. En esta mañana queremos, Señor, poner nuestra vida delante de ti para que tú nos hables desde el Evangelio de Juan, a través de la palabra en esta mañana. Guíanos, Señor, que tu Espíritu traiga luz a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, en esta ocasión, desde la perspectiva que hemos venido hablando sobre la supremacía absoluta, lo vamos a ver en el tema Jesús, poder sobre la naturaleza. Poder sobre la naturaleza. En esta quinta señal o en este quinto milagro, Juan narra de una manera continua la divinidad de Jesús, lo que es y lo que ha sido siempre el propósito del Evangelio de Juan desde que él lo escribió. Es demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, o es Dios. En este milagro también lo vamos a poder encontrar en el Evangelio de Mateo,
y en el Evangelio de Marcos. Lucas lo omite. Y vamos a poder interactuar un poquito entre Mateo, Marcos y Juan para en las tres narraciones poder darnos una vista general, no total, pero general, del Evangelio, perdón, del milagro acerca de Jesús caminando en el mar. En ambos casos, Mateo y Marcos nos dan algunas otras perspectivas o algunos comentarios adicionales que nos van a ayudar. Los tres hablan de que Jesús despide a la multitud, despide a sus discípulos y se va a despedir a las multitudes. También los tres hablan de que vio Jesús a sus discípulos asustados mientras estaban en la barca, porque algunos de ellos, Mateo y Marcos, agregan porque vieron, parecía un fantasma. Y solamente en el caso de Mateo, nos narra la parte donde Pedro pide ir y caminar sobre el agua. Ni Marcos ni Juan toman en cuenta este pasaje de la vida de Pedro. Por eso que en esta quinta señal, al caminar sobre el agua, Jesús nos demuestra su supremacía, su soberanía sobre la naturaleza. Por eso es que decimos que tiene poder sobre la naturaleza. Este atributo es exclusivo de Jesús, como Dios que es. Todavía en este momento los discípulos no habían terminado de entender, de asimilar completamente lo que había pasado, recién pasado, con los panes y los peces. Y traían todo eso en su mente y ahora ven a Jesús caminar sobre el agua. Pobres muchachos, deberían de haber estado bastante asustados. Tres cosas básicas en esta mañana sobre este pasaje que vemos. Lo primero es que Jesús, según el texto, Jesús siempre vigila todas nuestras acciones. Él no se pierde ni una sola de las cosas que usted y yo hagamos. Vea el texto en el versículo 16 y el 17. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Galilea. Juan, de manera muy concreta, nos narra lo que está pasando y nos dice que los discípulos toman una barca para ir a Capernaum. Bien concreto. Jesús les invita, los anima, les ordena que pasen al otro lado, hacia el lado de Capernaum. En el caso de Marcos, él nos da un poquito más de información. En el versículo 45 del capítulo 6 dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este término enseguida, es decir, después de la multiplicación de los panes y los peces, porque eso es lo que había recientemente pasado, Jesús manda a sus discípulos a tomar la barca y seguro los lleva hasta la barca. Le dice: ahí está la barca, vayan, móntense, crucen al otro lado, van hacia Capernaum y allá nos vemos. Y Jesús se devuelve y despide la multitud. Nadie quería despedirse de los discípulos, todos querían despedirse, saludar, hablar a Jesús, que era el que había hecho el milagro de los panes y los peces. En el versículo 46 de Marcos dice que después de que Jesús despidió a la multitud, todos se fueron, dice que Jesús se va a un monte a orar. En el lugar cerca había una lomita, un monte, un lugar alto donde Jesús, de una manera a solas, que a él le gustaba mucho tener tiempos de comunión con su Padre de una manera privada. Dice que se fue a orar. Yo supongo también
que desde esa perspectiva y según la historia o los datos históricos que tenemos, desde esa perspectiva Jesús podía ver a sus discípulos mientras iban remando hacia el otro lado. Jesús decide orar por ellos, interceder por ellos, orar a su Padre, darle gracias y la gloria al Padre por lo que Él había hecho con la multiplicación de los panes y los peces. Es muy probable que sus discípulos en ese momento se pudieran sentir solos ahí en el mar, en la barca. La verdad es que no lo estaban. Jesús estaba de largo, estaba allá en el monte orando, intercediendo por ellos y realmente estaba como acompañándoles. Muchas veces, no sé cuántas veces, nos hemos sentido de la misma manera, solos, en soledad. Esto lo que me recuerda a mí es que nunca estamos solos, la verdad. Jesús siempre está viéndonos. Jesús siempre está intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Él está observándonos y la única manera de poder interceder por usted y por mí ante el Padre es sabiendo y viendo lo que usted y yo estamos haciendo. No hay otra manera. El Salmo 121 nos dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Son promesas que son nuestras. Él sigue estando con nosotros. Él sigue caminando al lado nuestro. Él sigue viendo cada una de las cosas que usted y yo hacemos. Pablo lo dice de esta manera, porque no hay un solo mediador, porque hay un solo mediador, solo uno, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El que intercede, el que intermedia por usted y por mí ante Dios Padre es Jesús. No hay otro. No hay otra forma de hacerlo. Él es el que intercede por usted y por mí para que el Padre siga viendo y ayudándonos en todo lo que hacemos. Por lo tanto, no estamos solos. Jesús sigue intercediendo por usted y por mí ante el Padre. De la misma manera que lo hacía mientras estaban sus discípulos navegando hacia Capernaum, Jesús lo hace por usted y por mí. Entonces, Jesús vigila siempre todas nuestras acciones. Eso es importante que usted y yo lo entendamos, porque no estamos solos, siempre estamos cuidados por Dios, por Jesús. Lo segundo es que Jesús nos da fuerzas cuando no las tenemos. Versículos 17, la parte final del versículo 17 dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ya ellos estaban en la barca, ellos no supieron cómo se iba a ir. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Aquí el milagro o la señal. Es importante también, creo, en este punto, decir que las señales anteriores, los milagros anteriores, Jesús las hizo para otras personas, con algunos con pocas, otros con muchos, como la recientemente que acababa de pasar de la multiplicación de los panes y los peces. En este caso, esta señal es única y exclusivamente para sus discípulos. No que sea solo para ellos, sino que la audiencia en esta señal eran sus discípulos nada más. Creo que eso tiene que llamarnos a reflexión, porque hay momentos en que Dios quiere hacer algo a nivel grande, pero también hay momentos en que Dios quiere hacer algo solo para ti y para mí, para que podamos entender con claridad quién es Él. Y Jesús había hecho con pocas personas,
y con gran multitud. En este caso, este milagro está con una audiencia reducida, sus discípulos. Entonces, dice, estaba ya oscuro. Para Marcos y Mateo nos da cuenta de que era, según Marcos, el Evangelio de Marcos y de Mateo, nos dice que era la vigilia, la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, cuando todo aquello está bien oscuro. La cuarta vigilia. Juan no nos menciona esto porque a él lo que le interesa es demostrar que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. La hora no le preocupa tanto, pero Marcos y Mateo sí nos ayudan a entender por qué cuando vemos a los discípulos con temor. Ahora, dice que el viento soplaba, un gran viento soplaba. Esto es muy característico de este mar de Galilea, porque por la situación geográfica como se encontraba, era muy fácil que vientos pudieran azotar el mar y lo encresparan y hicieran que las barcas se movieran con mucha más rigidez o más fuerza que lo normal. Esto hace que a sus discípulos les cueste más remar, les cueste más navegar. Navegar contra vientos es más difícil. Entonces, ya estaban cansados. Después de, dice 25 o 30 estadios, o sea, más o menos entre 5 o 6 kilómetros, aproximadamente estaban a la mitad del camino para poder llegar. Y les había costado rato, les había costado tiempo poder llegar hasta ahí. Ya sus fuerzas se agotaban, ya no tenían fuerzas. Y entonces es en ese momento, en medio de ese pensamiento que tenían, es que Jesús dice, vieron a Jesús andar sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Yo quisiera que ustedes y yo nos pusiéramos un momento en ese lugar, que tratemos de ponernos en ese lugar con los discípulos, sentados ahí en esa barca, el mar pegándole a la cara, tirándole agua a la cara, las fuerzas ya sin fuerza en sus brazos, con unos pensamientos, ¿verdad? Con ese pensamiento que no habían podido asimilar sobre el milagro de los panes y los peces, cómo fue que se produjo tanto, no habían podido ellos asimilar todavía eso. Digo yo que es muy probable que lo que había sobrado se lo llevaban para el desayuno del día siguiente. Les tocó remar contra vientos, contra fuertes vientos, les agotó las fuerzas. Ellos estaban claros de que Jesús se había quedado en la tierra, que se había quedado allá despidiendo a la multitud. Supongo que asumieron que Jesús iba a darle la vuelta al lago para poder llegar hasta Capernaum. Eran las 3 de la madrugada, bien oscuro, el lugar estaba muy, muy oscuro. Y en medio de esa oscuridad ven a alguien venir caminando sobre el mar con una túnica blanca, que era el color, digamos, que más se usaba por los aspectos de calor de la época o del lugar donde se vivía. 3 de la madrugada, cansados, agotados física y mentalmente, emocionalmente convulsos por todo lo que había pasado, y ven a alguien venir caminando sobre el agua. Mateo dice, y Marcos dice que creyeron que era un fantasma y gritaron. Tuvieron temor, dice Juan. Mateo, Marcos asumen y agregan, tuvieron mucho miedo, gran temor. Normal, diría yo, en esa circunstancia. Yo no sé cuál sería su reacción en esa situación, pero la mía, yo creo que sería de miedo, sería de temor. Porque no es usual. Por lo menos la Biblia no nos narra que estaban acostumbrados a ver tales cosas. No podemos juzgar entonces a los discípulos de que tenían poca fe. O no podemos decirles eso les pasó por desobedientes porque estaban en el lugar donde Jesús los había mandado. Jesús fue el que les ordenó y ellos obedecieron a irse al otro lado. Entonces no era un asunto de poca fe, no era un asunto de desobediencia para poder criticarlos.
También es probable que podamos identificarnos con los discípulos en algunos pasajes de nuestra propia vida, cuando estamos cansados. Hay momentos en que la situación es la que vivimos, ha cansado ya a muchos. Ayer decía el ministro, el viernes decía, ¿qué fue? Viernes, no me acuerdo, un día de estos, de esta semana, el ministro dijo que ya la población estaba cansada. Ya la gente ya está cansada del tapabocas, está cansado del aislamiento, está cansado del alcohol, del gel, del desinfectante. Ya la gente está cansada, pero las cosas en ese particular no ha terminado. Tal vez hay muchos que andan todavía con pensamientos encontrados. Le han bajado el salario, le han puesto una jornada laboral más pequeña, lo que tiene no le alcanza, se acerca una época donde hemos estado acostumbrados a gastar, y yo diría hasta malgastar, regalando cosas lindas, pero a veces muy poco útiles. Hay pensamientos que tenemos todos, pensamientos encontrados, situaciones tal vez adversas de qué va a pasar en el 2021, qué va a pasar en el 21, tal vez ya sin fuerzas, lo cual no sería reprochable ni juzgable. Ya a esta altura, después de 9 meses de esta pandemia, todos, en la mayoría, están cansados. No se sabe qué hacer. Ante esta situación, me acuerdo lo que dice Isaías: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Es un pasaje precioso que nos anima a recobrar fuerzas, porque por más profundas que sean las situaciones o por más difíciles que sea la circunstancia, ni nos ahogaremos ni nos moriremos en ella, porque el Señor está contigo y está conmigo. Esto es una promesa que es nuestra desde el momento mismo que Jesús allá en la cruz nos redimió, nos compró y nos hizo sus hijos, o nos hizo hijos de Dios. Jesús nunca va a permitir que como hijo suyo te hundas en medio de un mar de dificultades. Él siempre viene a ayudar y a rescatar a los que lo necesitan. Si tú eres hijo de Dios, esta promesa es tuya. Él no te va a dejar ahogar. Él no te va a dejar pasar más allá. La Escritura dice que Él nos prueba hasta donde nosotros aguantamos. No nos va a probar más de lo que no podemos, y nos va a dar la salida para poder resistir. Dios a sus hijos ayuda y socorre. Cualquiera que sea la situación por la que usted esté pasando en este momento, usted como hijo de Dios puede estar seguro de que Él te está viendo y que no dejará que te hundas. Cualquiera que sea la situación, no hay límite para esto. Podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor, podemos confiar en su gracia, podemos confiar en su poder, que nada de eso tiene límite para usted y para mí como hijos de Dios. Nada de eso tiene límite. Él es el soberano absoluto en todo, en todo. Por eso se les acerca y les dice: yo soy, no temas. Esta palabra o esta identificación de Jesús como Dios, Él usa el yo soy. Es el mismo término que se usó allá en Éxodo 3:14 cuando Moisés le decía a Dios: ¿y quién le diré a la gente que tú eres? Y Dios les dice: yo soy el que soy.
Yo soy el que soy. Es el mismo término que usa Juan en la narración cuando Jesús dice yo soy. Ese título lo que está diciendo es que de la misma manera que Dios cuidó a su pueblo, de la misma manera que le dijo a Moisés que los iba a cuidar, de la misma manera también Dios te dice a ti que te cuida y te guarda hoy y siempre como hijo de Dios que eres. El tema es que seas hijo de Dios, porque si no eres hijo de Dios, el tiempo y el momento es ahora para dejar que Jesús entre a tu corazón, para pedirle perdón por tus pecados, para invitarlo a que Él more en tu vida y que puedas hacer ese paso de nacer de nuevo cuando entra Jesús a vivir a tu corazón y ser un hijo de Dios. Eso es importante. El ser hijo de Dios es reconocer que Él es el Señor y el Salvador de tu vida, que Él es el único que puede perdonar tus pecados, que Él en la cruz del Calvario murió y compró tu deuda y ahora delante del Padre Él nos hace justos. Eso es ser hijo de Dios. Y el autor de Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, no cambia. Ese poder, ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese estar contigo es de Dios para siempre. Y por eso Jesús les dice, les termina de decir, miren, no tengan miedo, anímense, o estén animados, porque soy yo soy el que estoy aquí, yo soy el que estoy aquí caminando. También podemos pensar en algunas referencias cuando Él dice que Él es el que nos redime, que Él es el que borra nuestras rebeliones, que Él es el que perdona nuestros pecados. Una manera de expresar tal vez un poco diferente el no temáis podría decirse, tal vez, como para que lo podamos ampliar o comprender un poquito más ese no temáis. Es no continúen temiendo. Jesús les dice, vea, yo estoy aquí, no sigan teniendo miedo, no continúen temiendo. Es decir, usted y yo, como hijos de Dios, nosotros también Jesús puede decirnos a nosotros hoy, tranquilos, esa es mi frase, tranquilos, no continúen temiendo, no sigan teniendo miedo. Yo estoy con ustedes, porque si yo estoy con usted, ¿quién contra usted? Pueden venir a pelear todos los que quieran, pueden pasar todas las circunstancias que quieran, pueden haber todos los problemas que quieran, pero yo estoy aquí. Yo soy, no tengan miedo, yo soy tu Dios, yo soy el que estoy contigo. No tengan miedo, no continúen temiendo. Esa es la palabra de Dios para ti en esta mañana. No continúes temiendo. Sí, se acerca 24 de diciembre. Sí, se acerca Año Nuevo. Sí, todo el mundo espera regalos. Sea creativo, haga cosas diferentes. No deje de regalar, pero no gaste lo que no tiene. No se embarque en lo que no puede pagar. No compre de donde no tiene. No deje las tarjetas botadas a un lado. Hágalas a un lado. Confíe en Dios. Es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. No teman, soy yo. No continúen temiendo. No continúen temiendo. Es importante que entendamos que como hijos de Dios, Jesús nos da las fuerzas, porque ya no las tenemos. Y cuando ya no las tenemos, Él nos las da. Y por último, el pasaje nos enseña que Jesús nos lleva al lugar seguro. Versículo 21 dice, ellos con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Claro, ya entendieron que era Jesús, ¿verdad? Ya sabían que era Jesús. ¡Wow! ¡Qué susto!, ¿verdad? Y qué buen susto se llevaron. Y ahora sí, ok, Jesús, ve y súbale. ¿O quiere seguir caminando? Aunque hay algunas biblistas que mencionan que Jesús
estaba caminando como tratando de pasarles a ellos, como si fuera una competencia. A ver quién llega primero, yo caminando sobre el agua, ustedes remando en la barca. No hay, tal vez, mucho material para poder decirlo de esa manera. Pero Jesús se les acerca y los discípulos, me imagino que él les dijo, hey, ¿puedo subir? Y ellos le dijeron, con gusto, sí, vengan, los recibieron, ¿verdad? Súbete. Marcos y Mateo en la narración nos agregan que cuando Jesús sube a la barca, el viento se calmó. Cuando Jesús sube a la barca, el viento se calmó. Y eso es importante. Cuando Jesús viene a tu vida, toda circunstancia, toda situación desaparece, se calma o la pone en su lugar. Porque Jesús entró a la barca. ¿Será lo que tú estás necesitando? ¿Que Jesús entre a tu vida? ¿Que Jesús realmente entre a tu vida? Usted podrá decir, es que yo tengo mucho tiempo de ir aquí, tengo tiempo mucho de hacer allá, o es que yo soy de esta o de aquella otra religión. Es que esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de relación. Es personal, es tú con Dios. Y si tú no le has dado permiso a Jesús de entrar a tu vida, Él no está en tu vida. Y si tú no lo has invitado a que Él entre a tu corazón, Él no ha entrado porque tú no lo has invitado. Es un tema de fe, es un tema de relación. Jesús quiere entrar a tu vida. Y usted podría decir, es que yo tengo tanto tiempo de estar metido en tantas cosas y esto y lo otro. Bueno, es muy probable que haya cerrado muchas puertas y no que Jesús no esté, sino que Jesús está como en un rinconcito, decía mi abuela, y Él quiere salir, Él quiere mostrarse, Él quiere mostrarte a ti que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Déjalo entrar a tu vida. Marcos y Mateo nos dicen que el viento se calmó. Juan dice, le recibieron en la barca, la barca llegó enseguida a tierra donde iban. Es una manera de que el viento se calmó, porque si ya están en tierra, pues ya no hay viento. Pero eso es un dato interesante. Yo no quiero especular mucho sobre esto, pero es un dato interesante. Si estaban a mitad de camino, más o menos, ¿cómo hicieron para llegar enseguida a la tierra después de que Jesús subió al barco, a la barca? Lo cierto es que si puso una propulsión a chorros y lo que hizo, Él es el soberano sobre la naturaleza. Él, de la misma manera en que caminó sobre el mar, de la misma manera pudo haber hecho que aquello tomara más velocidad y llegara más rápidamente. Lo cierto e importante es que no importa la circunstancia en que estemos, Jesús siempre está allí para ayudarnos. No importa la circunstancia, la situación en que estés pasando, Él siempre está allí para ayudarte. Cualquiera que sea la situación, Él siempre nos va a llevar a un lugar seguro. Él siempre nos va a llevar a tierra firme en el caso de los discípulos. Él siempre nos va a poner en un lugar donde estemos seguros. Puede que nos mueva de diferentes maneras, pero Él nos va a llegar. Siempre nos va a llevar a un lugar seguro, nunca a algo inseguro. Con Él de nuestro lado, cualquier circunstancia la pasaremos más rápido y seguros. Cualquiera que sea la situación, con Él toda circunstancia y situación se pasa más rápida, pero también más seguro. Podemos confiar que en Él, podemos confiar en Él, porque Él es el supremo absoluto en todo. Él es el supremo absoluto en todo. El caminar sobre el agua implica que su poder
está sobre la ley de la gravedad. Esa atracción, esa que dice que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la tierra. Esa ley de la gravedad está sometida a la voluntad de Dios, porque Jesús es el soberano sobre la naturaleza. Esa ley no tiene poder sobre Jesús. Él podía caminar sobre el agua sin ser tragado. En esta quinta señal, nos muestra que tenemos esperanza en el cuidado que Jesús tiene de cada uno de nosotros. Yo tengo la esperanza de que todo lo que ha pasado, Él me ha protegido, y de lo que va a pasar, Él me va a cuidar. Esa es mi esperanza. Espero que sea la tuya también. También no estamos solos en ningún momento, y eso debo de entenderlo con claridad. Jesús siempre está viéndonos, Jesús siempre está intercediéndonos, Jesús siempre está cuidándonos, nunca estamos solos. Y por último, cuando nuestras fuerzas se agotan, Él llega para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos a un lugar seguro donde poder descansar. Es muy probable que ese lugar seguro es el lugar que Él quiere que tú estés. Puede ser cambio de trabajo, puede ser cambio de casa, puede ser un cambio en las áreas de finanzas, puede ser un cambio en la salud. No sé, Él te va a llevar a un lugar seguro, porque la gloria de Jesús se revela en el cuidado lleno de gracia que nos da. Él nos cuida de una manera tan linda, tan llena de amor, tan llena de misericordia, tan llena de gracia que no lo merecemos. Ahí Él revela su gloria, no tanto en su poder. No es que no revele su gloria en su poder, pero eso es fácil de ver. Eso es fácil de admirar, ver a Jesús caminar sobre el agua. Pero es fácil de glorificarle cuando te sana de algo. Pero lo has hecho siempre pensando en que su gloria, la gloria de Jesús, la revela Él a ti en el cuidado lleno de gracia que te da, en el cuidado diario, el entender que Él me cuida a mí diariamente, con amor, revela su gloria. Yo no sé usted, ¿cuál es la situación que usted está pasando? No lo sé. Lo que sí sé, y con toda certeza se lo puedo decir, es que Jesús, el soberano absoluto, está cuidándote y está anheloso de que tú lo entiendas, de que tú entiendas que Él es Dios, que Él te ama, que Él quiere cuidarte, que Él está allí para estar contigo, para mostrarte tu gloria en el cuidado que Él quiere darte. Y Él siempre quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque de la manera que tú te revelaste a tus discípulos, de una manera personal, de una manera individual, lo quieres hacer conmigo y con cada uno de los que están al otro lado de su dispositivo electrónico. Tú conoces el corazón y la disposición, conoces la circunstancia de cada uno de los que están viendo esta grabación. Tú lo conoces. Actúa en ellos, Señor. Háblales, muéstrales una vez más cuánto los amas y que estás con tus brazos abiertos esperándoles para amarles, para cuidarles, para protegerles. A los que lo entendemos, Señor, abrázanos más fuerte. Abrázanos, Dios. Como le diría yo a mi nieta, un abrazo de oso, de esos apretados,
donde podamos sentir tu presencia, tu cuidado, tu amor, tu protección. Muchos de tus hijos hoy lo están y lo estamos necesitando. En este momento, abrázales, Dios, fuerte, fuerte, que puedan entender que están contigo y no están solos, y que tú nos vas a llevar a un lugar seguro porque nos amas. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendiciones. Les esperamos la próxima semana. Si usted tiene y quiere que oremos por usted, si usted quiere conversar, ahí está nuestra información, nuestro número de teléfono, la dirección electrónica. Es para que usted la use, para que usted la tome en cuenta y nos llame. Podemos y queremos servirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere. Bendiciones.